Personajes que dejan huella. Un espacio para conocer y reconocer las historias de éxito y experiencias de vida de mujeres y hombres que son ejemplo de trabajo y esfuerzo. Personajes que dejan huella. Con Maya Navarro de Lemos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en su programa Personajes que dejan huella con su siempre amiga Maya Navarro de Lemos, aquí en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y nos pueden mandar mensajes por WhatsApp al 33 10 190712. Miren, de verdad a mí me interesa muchísimo. Háblenle a la vecina, a la amiga, a quien sea, que escuchen este programa porque vamos a hablar sobre la violencia que se ejerce hacia la mujer y cómo a veces termina en muerte. Y de ahí el factor de feminicidio tan grande que existe en la República Mexicana y en diversas zonas específicas de nuestro querido país. Para ello tengo yo aquí a dos, pues yo ya son mis amigas porque las aprecio, porque las invito y se toman la molestia de venir aquí a hablar de diferentes temas. Pero hoy yo les pedí que ellas, como psicólogas egresadas de la Universidad de Guadalajara, me hablaran sobre este tema de la violencia. Es Julieta Franco y Alejandra Caloca. Bienvenidas, muchachas, ¿cómo están? Y empiecen ustedes con el tema, por favor. Muchas gracias, buenos días, Maya. Buenos días, Maya, muchas gracias por la invitación. Yo no quiero, porque acuérdense que se nos va el tiempo pero volando, y es un tema muy, muy interesante, y quiero que ustedes, dada su profesión, nos platiquen. Primero sobre la violencia y qué conexión tiene con los feminicidios, o si la tiene, es una pregunta más bien que yo la hago. Claro que sí. Pues bueno, como sabemos, este es un tema que siempre se ha dado, que es visto, que es escuchado, y que creo que es importante que las mujeres que nos están escuchando hoy sepan también identificar, porque muchas veces se da el caso de que hay mujeres que viven esto que es la violencia, pero vaya, no le identifican, ¿no? Sí. No saben que están viviendo en una situación así. Pues bueno, primero para comenzar hay que saber qué es la violencia, ¿no? La violencia es un acto de agresión que puede ser física o psicológica. Física en el sentido de utilizar el cuerpo como arma hacia otro cuerpo, utilizando desde armas blancas o de fuego o las propias manos, ¿no? Y los pies. En las manos en el sentido como usar el acto de estrangular, ¿no? O otros medios que se pueden utilizar con el cuerpo para agredir. Y la psicológica tiene que ver con este acto verbal de estar ofendiendo a las personas, de estar hablando palabras sobre esta misma persona. Digamos, estos son como los medios que podemos hablar sobre qué es la violencia, ¿no? Y sobre todo que estamos dándolo a conocer con lo que es la mujer, hacia la mujer, por el hecho de ser mujer, ¿no? Pero también hay otros campos en donde se vive este tipo de violencia. Así es, bueno, la violencia que vive la mujer tiene que ver con la que se ejerce dentro del ámbito laboral. Es lo que el ámbito sexual, también se ejerce en las instituciones, la violencia que también la mujer vive cuando va a dar a luz o en el momento en el que tiene que elegir cuántos hijos quiere tener
o si quiere o no tener relaciones sexuales. Entonces, se puede vivir violencia tanto dentro del hogar como por fuera del hogar. Entonces, pues es muy importante, como decía mi compañera, detectar cómo nosotros estamos ejerciendo violencia o cómo se está ejerciendo violencia en contra de nosotros para poder comenzar a erradicarla desde nuestros hogares y desde las instituciones. Entonces, sí es muy importante comprender el concepto de violencia y comprender cómo ejercemos esta violencia. Existe también el que es el violentador pasivo y el que es el violentador activo, hablando de la violencia física y psicológica. El pasivo generalmente violenta de forma psicológica, ¿no? Omitiendo, ignorando a la otra persona. La violencia física, pues, es el violentador activo, es el que golpea, es el que grita. Entonces, cuando se da la violencia, a veces creemos que es solo la persona que agrede físicamente, y no es así. También la violencia psicológica crea un daño. ¿Cómo no? Y a veces es muchísimo más el daño que hace una persona que violenta de manera psicológica que una persona que violenta de manera física. Y te decíamos que esto de conocerlo, porque muchas veces pasa que hay mujeres que pueden estarlas agrediendo verbalmente y a veces no lo toman como agresión, lo toman como algo que, ya me dijo algo la persona, ¿no? Pero no es como con tanto valor, ¿no? Pero claramente se está haciendo un daño ahí, ¿no? Pero las mujeres a veces no lo ven. Como los hombres cuando a veces dicen algo irónico a la esposa, digamos. Así y todos se ríen. Y ella hasta lo festeja. Pero no ve que es una ofensa. Pero verdaderamente es una ofensa tremenda lo que está haciendo. ¿Verdad? A eso más o menos te refieres. Claro que sí. A ver, sigue, por favor. Algunas de las características que también se pueden manifestar en, ahora sí, la persona que está violentando, es que tiene características que manifiesta celos, envidia hacia su pareja, hacia esta mujer, por quién es, por lo que hace, porque dice, yo debo de ser primero, ¿no? Sobre todo. También pueden ser sádicos, muy narcisistas, sobreprotectores. Y muchos de estos viven con algún sufrimiento ya puesto. O sea, no es de que sus actos los hacen por nomás. También ellos ya traen una historia detrás de esta violencia que generan. Por ejemplo, hay personas que de estas características que también viven o vivieron más bien una violencia de pequeños, comportamientos con sus padres que los hacían a sentirse menos, porque todo tiene una base, ¿no? El chiste aquí con este agresor es dañar la integridad de la mujer, ¿no? Bajar esta autoestima y que muchas veces también la propia mujer lo permite. O no, o yo también creo que a veces de veras la mujer no se da cuenta. Sí. De que el hombre le está bajando la autoestima con diferentes actitudes. Yo siento que, y entonces cuando la mujer se esfuerza mucho más y mucho más y mucho más por darle gusto al marido, y es que el marido le está bajando la autoestima hasta por el hecho de que, por ejemplo, no le guste nada de lo que hace. ¿Por qué te vistes así? Porque si engordaste, porque si enflacaste, que porque si la comida, que por si esto, que digo, ¿no? ¿O no? Y hasta en ese tipo ideales. De cosas. Esto tiene que ver también con la cultura de la violencia. A ver. Obviamente, si ustedes hablan que son las expertas. Mucha diferencia entre la violencia que se ejerce en una familia de clase media a quizá una familia de clase alta. Y entonces se vuelve normal. ¿Por qué? Porque la misma comunidad replica esas formas de violencia. Hablando, por ejemplo, de lo que tú comentabas. Si yo, por ejemplo, a mí me menosprecia mi marido, a lo mejor me junto en un cafecito a hablar con mis compañeras, con mis amigas, y mis amigas concuerdan que también los maridos, por su trabajo, por el tiempo, porque están en contacto con otras mujeres, pueden o no tener el derecho de criticarnos. Entonces se vuelve algo cultural, inclusive la plática de cafecito, pues sabes que yo sospecho que tiene a otra, o me ha insultado, me ha golpeado, y la asesoría que se dan entre ellas es
bueno, pues vámonos al gym, o sabes qué, si tienes que pintarte más, te ves mal. Ajá. Desafortunadamente la mujer vive violencia de parte del género masculino y también de parte del género femenino. Ay, claro. Así es. Vamos Es otra lo vez, que es te una decía. cuestión cultural. Sí. Ujú. Entonces, Ay, Alejandra, se me olvidó decirles que Toño, a quien saludo con mucho afecto y gratitud, ya vamos a un corte. Enseguida volvemos. Y por WhatsApp nos pueden mandar recados al 33 10 19 07 12 con Fanny, que está manejándolos, por favor. A ver, Alejandra, porque el tema está, bueno, interesantísimo ahorita en el corte. A ver, de toda la violencia, yo creo que no nos va a alcanzar un programa, ¿eh? Que ni qué. A ver, de toda la violencia que se ejerce en la mujer y muchas veces ni la notamos, o ya estamos tan acostumbradas a que suceda. O sea, hay muchas actitudes que son de violencia hacia la mujer y no la pasamos sin darnos cuenta. así es, realmente es algo cultural O te lo que dicen. estamos reproduciendo constantemente, ya sin pensarlo, sin Y, analizarlo. y te quedaste, ¿sabes en qué te quedaste? Cuando vino el corte, en algo para mí muy interesante. De la mujer hacia la mujer. Ujú. Sí. No te voltean y te dicen, ay, no lo tomes personal. Y tú viste claramente que era una agresión. ¿Cómo que no lo vas a tomar personal? Así es. A ver, ya. De hecho, la violencia que ejerce la mujer hacia la mujer generalmente es violencia psicológica. Ujú. Ujú. Entonces, cuando una mujer quiere salir de este círculo de violencia, se tiene que enfrentar tanto a su familia, tanto a sus amistades, a las instituciones, porque todavía no estamos preparados para visualizar qué tan grande es este fenómeno que se está dando de la violencia. O sea, venimos cargando toda nuestra historia cultural y la mujer que quiere salirse de su casilla, pues realmente es una mujer que es criticada, como yo te comentaba, por las mismas mujeres, ¿no? Estamos ahorita, por ejemplo, con el término de feminazis. Creo que muy sí. pocos comprenden lo que es ser feminista, Ujú. lo que es el movimiento del feminismo. Entonces, las mismas mujeres atacan a otras mujeres. Entonces, para una mujer que quiere romper con esta cadena o que quiere en su medio o en su comunidad donde ella se desenvuelve dejar de ser víctima de violencia, muchísimas veces es atacada por otras mujeres. Obviamente también los hombres tienen que ver con esta situación, pero sí se da la violencia en contra de las mismas mujeres. Vamos hablando también inclusive en instituciones que están al servicio de las mujeres violentadas. Son mujeres las que los atienden y muchas veces Sí. son las mismas mujeres las que demeritan el daño que lleva la usuaria, porque a veces no les creemos, porque a veces seguimos justificando. Entonces sí, realmente hay mucho trabajo que hacer para darnos cuenta qué es violencia, desde dónde estamos nosotros ejerciendo violencia día con día y cómo se manifiesta esta violencia. A ver, ¿tú qué opinas, Julieta? Sobre lo que habían mencionado de esto entre amigas, muchas veces también suele pasar, ¿no? Que dicen, no te lo tomes personal, Sí, lo que pero pues tú haz algo para que él esté contento, ¿no? O sea, como Sí. dejar a un lado como lo que pasó para que tú te muevas con él, ¿no? Es como dejar a un lado ese derecho que tú tienes para, digamos, trabajar la situación, ¿no? Ujú. Es de que, bueno, pues si no te quieres ir, pues cámbiate, ¿no? Ve al gimnasio, vístete diferente, como darle favoritismo, ¿no? También a este hombre, esta persona, decir, ¿y dónde quedas tú? ¿Dónde queda tu lugar como mujer, no? Ujú. Y creo que por eso se permite cada vez más que hay esta violencia hacia la mujer, pero también que tanto la mujer también lo permite. A ver, pero qué bueno que nos llegó un hombre, que es ya también aquí muy conocido para nosotros, Humberto Perales, también es licenciado en psicología. A ver, Humberto, ¿tú qué opinas de esto como hombre? Bueno, antes que nada agradezco el espacio, saludo a estas 3 bellezas que tengo Ay, qué lindo. acompañándome. Y Dos bueno, bellezas y una de tercera edad. bellezas. ¿Sí?
Es un tema muy complejo, creo bueno, que... hay mujeres muy bellas de la tercera edad. Claro, ¿Cómo así, allí ¿no? se ejerce violencia con Así. ese... ¿Viste? Sí. ¿Viste? Ya generaste ¿Cómo ejercí una violencia? Sí. Sí, porque la ¿Ya belleza... viste? Sin querer. Ah, no, de la tercera edad, ¿con qué? Hay mujeres bellísimas de Claro. la tercera edad. Claro, claro. Esta de la cuarta. A ver. Bueno, la situación que engloba la cuestión de la violencia, como lo acabo de decir, es muy compleja y es multifactorial. Sí. En este A caso me gustaría, por ejemplo, citar que las características tanto de los hombres como de las mujeres en términos biológicos, en términos de comportamiento y de sociedad, son totalmente diferentes. Digo, hablando, por ejemplo, no es lo mismo un hombre de la Ciudad de México como un hombre de Monterrey, como un hombre de Guadalajara o como un hombre de Veracruz, por mencionarlo. Ah, sí. Las expectativas en este Sí. sentido de nosotros como hombres hacia nosotros como hombres son diferentes y obviamente de igual manera hacia las mujeres. Los roles que nosotros estamos acostumbrados o que nos han hecho creer que son los necesarios o los indicados, nos van marcando las pautas para buscar conformar, por decirlo así, un núcleo familiar, que incluso eso sería como un tema más en abordar, que obviamente las familias ya se han modificado. Pero una parte muy importante que yo quisiera ahondar, que la misma sociedad, en este caso a los hombres, hay una fuerte tendencia, ya desde hace muchísimos años, por no decir qué décadas, a ser violentos. Ya la misma sociedad, a los ¿Tú niños... crees? Sí, en Que este... ahora se fomente más la violencia. Sí, yo pero creí desde que lo niños, contrario. desde niños. Es decir, escucho mucho en las escuelas, cuando he estado trabajando con padres de familia, madres que dicen, si te dejas que te peguen, yo te chingo. Ah. Entonces, ¿qué es lo que estamos fomentando? Que entonces la forma o el único método o el método de protección para nosotros, tanto hombres como mujeres, pero hablando del tema de los hombres, sea el más idóneo, el más práctico y el más próximo, sea la violencia. Entonces, en este sentido vamos formando pues receptores y generadores de violencia en potencia. Y un tema todavía peor aún, que en este caso la violencia lo vamos a ver como algo normal. Y tan normal es así que me ha tocado escuchar niños de kinder que le dicen a sus padres, cuando, un caso específicamente, un niño de 5 años se porta mal con la maestra y la maestra reprende al niño y entonces cuando es la hora de salida le está dando el reporte a la mamá de la situación y entonces la madre le dice, pero vas a ver, llegando a la casa vas a ver. Entonces el niño se quita la mochila, literalmente se descubre su hombro de 5 años y le dice, pégale. ¿Qué le haces al acero? Entonces la mamá ya no supo ni qué hacer, agarró la mochila, se llevó al niño a jalones y en este caso no pasó nada. Y no pasó nada en el sentido de que los padres incluso no estamos fomentando límites y reglas claros, porque en este sentido deja ver que la forma de corrección que tenía la madre era la violencia, pero como estaba en el medio social, entonces no tenía otra herramienta a nivel mental como para decir, corrijo a mi hijo de tal o cual manera. Y entonces del lado de los niños, ojo, esto no aplica solamente para los niños, también las niñas sabía el impacto que iba a generar este reto a la autoridad y sabía que ya recibía golpes desde antes y no le iba a pasar nada recibir un golpe más o un golpe menos. Entonces desde ahí, desde la infancia, estamos generando que la violencia sea ya no algo normal, sino un estilo de vida tanto para hombres o para mujeres. Y en este caso, concuerdo totalmente con mis compañeras en este sentido, la violencia es durísima entre las mujeres porque la demanda y la expectativa que entre mujeres se genera para nosotros agradarnos como hombres es muy, muy, muy delicada.
Es decir, porque en este caso se juegan los roles de si no cumple las expectativas de un hombre, entonces te vas a quedar sola. Sí. Cotorra. Y sola no vales. Es la base. Así es. Exacto. Y entonces, ojo, cabe hacer mención que si entonces, y lo pongo en tema de paréntesis, entre comillas, entonces si te separas de tu pareja sentimental, fracasaste. Ojo. Y entonces el mensaje que se da para el hombre en general en cotidiano, cuando tú ves a una mujer que está luchando por sacar a su hijo, sus 2, 3 hijos, trabajando, cumpliendo la mayor cantidad de roles posibles dentro del contexto, la información que está diciendo es una fracasada y entonces no puede obtener la posibilidad de rehacer su vida y entonces se vuelve un objeto para nosotros como hombres, en el cual ya no tiene el valor porque ya fue utilizada, ya fracasó. Y entonces, desgraciadamente, socialmente, la expectativa o la posibilidad que le queda es, pues si bien le va a un hombre que la acepte con tanto y cuanto sus hijos, o como dicen en el rancho, vulgarmente, pero así es en el argot masculino, el que quiere la vaca quiere a los becerros. Pero, ojo, aquí hay una situación, el grado de violencia que se vive como hombre, que se permite ejercer tanto de los hombres como las mujeres, porque aceptamos, entre comillas, a una mujer con hijos, es descomunal. Y las mujeres la aceptan, porque entonces ya fracasaron. Entonces, bueno, pues ya tengo aquí a mis hijos, y entonces si me agrede física, si me agrede económicamente, sexualmente, pues tengo que aguantarlo, porque si no... ¿a dónde me voy? Exactamente, me quedo sola y otra vez fracasaría. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos aquí en Radio Mujer, hablando de la violencia hacia la mujer. Bueno, estamos aquí en Personajes que Dejan Huella con Alejandra, con Julieta y con Humberto. Estamos hablando de la violencia hacia la mujer, como las diferentes maneras en que se ejerce. Violencia inclusive hasta ignorando. Teléfonos en cabina ya se los di, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. A ver, Humberto, tú quieres finalizar porque te tocó el corte para que luego Alejandra, a ver, que te rebata. Ver, como mujer. Bueno, me gustaría mencionar 3 es puntos que los hombres a nivel social se nos pide, inconsciente o conscientemente. Sí, porque también. Demostrar que no somos mujeres en el sentido de la debilidad como debilidad de género. Sí, que no somos unos bebés. Ajá. Que en este sentido podemos proveer y proteger, y que no somos homosexuales o gays, que en este caso utilicemos a la mujer en ámbitos sexuales conforme a nuestras necesidades fisiológicas y egocentristas para demostrar a los demás que este estilo de vida, esta orientación o esta afinidad en cuestión sexual. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces el hombre en términos generales a nivel social, y lo digo aquí en términos de México, pasa gran parte de su vida tratando de demostrar a la sociedad y a todos los demás lo que no es, y deja mucho tiempo, energía, espacio, vitalidad en demostrar o en trabajar, mejor dicho, por lo que sí es, los valores que sí tiene o que sí tenemos y las aportaciones que sí podemos dar para compartir con ustedes, que son las mujeres. Y en este caso, más allá de complementarnos, como dicen, como esta parte de la media naranja, compartirnos. Es decir, algunos teóricos hablaban que la felicidad es precisamente que las dos partes sean totalmente felices por sí solas. Y como son tan pero tan felices, entonces esta felicidad se irradia y hay una necesidad de compartirla con el otro
o con la otra, y entonces ahí es donde buscas dar parte de ti, ojo, no lo que te sobra como hombre, porque muchas veces eso es lo que nos pasa como hombres. Tenemos miedo a dar a la mujer, y más por estos roles que ahorita se juegan las mujeres. Los hombres, ahí nos falta trabajar. Es de reconocer que los hombres necesitamos capacitarnos y conocer las diferentes formas que podemos jugar como roles, como este tema de las nuevas masculinidades, que los hombres nos estamos quedando atrás porque ustedes están teniendo nuevos roles y nosotros queremos seguir con los antiguos roles y no aplica, no como se que puede. La mujer, sí, ¿verdad? Se ha avanzado en más roles de que... Y me decía una amiga, que le mando un saludo, a Mari, que trabaja en, ¿cómo se llama?, en el Museo de Antropología. Sí. Y me decía, mis últimas parejas, cuando hemos tenido enfrentamientos o pláticas candentes, me dicen, es que yo no sé para qué estoy contigo, para ti, o sea, no te hago falta, todo lo haces tú, ¿para qué me quieres? Y entonces ella me decía, ahora ¿sabes qué es lo que aplico? Me hago la tonta. Me hago la tonta para que crean que son protectores, que los necesito. Y oye, entonces, y eso te iba a decir, ¿al hombre le gusta ser protector? Están tranquilos. ¿Sí? Es una, ¿Sí le gusta el rol? Genéticamente estamos diseñados, ¿verdad?, para proveer y para proteger. Pero ojo, aquí hay una situación. La protección y la protección se ha modificado, y eso es lo que la mayoría de los hombres no nos hemos dado cuenta. Ahora no solamente la necesidad en este caso es económica, y ojo, también nosotros necesitamos sentirnos protegidos en el tema emocional, porque ustedes como mujeres se les permite demostrar socialmente aceptadas las emociones. Y entonces nosotros, ¿cómo le hacemos a ustedes no, para sacarlo? Entonces, esa es una manera de protección, poder expresar con ustedes como mujeres sin el tema del juicio o el tema de decir eres gay, eres homosexual, toda esta situación. Entonces, de verdad es que yo les invito a los hombres y tanto a las mujeres, pero digo, hablando desde mi género, a que nos demos la oportunidad de conocernos o de reencontrarnos como hombres, no tanto para evitar la violencia, sino para disfrutarnos como hombres y para disfrutar a nuestras mujeres desde la trinchera que ellas deciden estar, vivir y disfrutar la vida. A ver, hola, yo les voy a preguntar aquí a las dos, por ejemplo. Todos estos avances que se ven en la mujer o que se toman como avances, ¿creen ustedes que estamos realmente avanzando? ¿O hemos hecho al hombre dejar ciertos roles que les pertenecían de protegernos, de, ¿por qué no? Y de la manutención, de esto, del otro, porque eso ustedes también lo ven, porque son licenciadas en psicología y son abogadas. También tienen los dos. A ver, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido o qué nos ha pasado ahí? ¿No hemos alcanzado el equilibrio? A ver. Bueno, yo pienso... Porque lograr, no, pues se divorcian y luego al ratito andan peleando la custodia, la patria. Y la patela, y yo digo, bueno, pues, a ver. Yo desde mi punto de vista puedo decir que también socialmente se ha manejado como esta lucha de poner en alto lo que es el nombre de la mujer, ¿no? Sí. La palabra mujer, dejando a un lado este papel de hombre, como que están más de que no, a ver, que la mujer trabaje, que la mujer sea individual. Pero yo creo que algo importante es que cuando hay una pareja o se está haciendo una familia, es crear una familia sin dejar de ser mujer. Porque muchas veces se deja de ser mujer por ser mamá, por ser la hija, por ser la novia. No, la mujer tiene muchas cosas. Claro, y creo que muchas aquí... variantes que hacer en la vida. Es crear también esos espacios. Digo, desgraciadamente, a lo mejor ahorita es como esa lucha de que no, la mujer va a ser primero, ¿no? Y hay que dejar a un lado al hombre. Creo que se debería de ser como un equipo. Desgraciadamente, no se trabaja así.
Se trabaja en lo individual sin pensar que si tienes una pareja, tú también puedes pensar individualmente como él también puede pensar y no dejas de ser. Ajá. Y tampoco dejas de a un lado esa relación. Pero parece que si tienes una relación es verla también, en algunos casos, pensando que solo tienes que ver a la relación, a esa persona. Si eres mamá, solo a los hijos. Y no debería de ser así. No. A ver. Ok, A ver. yo voy a retomar un poquito de lo que hablaba también Humberto de la parte de lo biológico y de lo genético. Pues en algún momento dado el rol del hombre como tal era proveer, la mujer era quedarse Sí. dentro de... Y es algo que, vamos, era algo natural, porque las sociedades así se organizaban. Los Exacto, hombres es lo que salían a sí, porque ya cazar, venía la de- mujer se quedaba en casa. Eso es lo que te voy a decir. Eso viene desde la época en que ellos, el hombre era el que salía a cazar y Así es. la mujer era La cuestión es recolectora. que Bueno, creo yo que nosotros tenemos la concepción de que vivimos en un mundo en el cual tenemos que luchar. Y entonces tanto hombres como mujeres viven luchando, no solo consigo mismos, sino también ya con el medio. El medio también que ya te vende estereotipos en donde inclusive el ser violento está bien visto. Vamos, Sí. hay novelas en donde salen Valgan. la chica que hace bullying, ¿no? sí. Y entonces es la chica popular. Entonces te venden estereotipos que no estaban dentro de esta sociedad, y cuando nosotros queremos o creemos que ser sobresalientes es la persona que tiene más, o es la persona que puede más, o es la persona a la que respetan más, estamos creando también esa cultura de violencia. Yo creo que es bueno que la mujer y el hombre busque su lugar por ser humano, lejos de estereotipos de eres hombre o eres mujer y te toca. Yo creo que cuando buscas realmente quién eres, va a haber otra persona que compagine con ese ideal y que realmente quiera ser tu pareja, como lo hablaba Humberto. Vamos complementándonos en el sentido de poder vivir juntos, pero también poder ser felices separados. O sea, vamos a compartir nuestras vidas, no es vamos a fusionarlas y si te vas tú, ¿qué va a pasar conmigo? Es como si yo pusiera dos cartas, una recargada en otra. Cuando yo quito una, la otra se viene abajo. Entonces estamos ahí creando el sentimiento de carencia, estamos creando el sentimiento de soledad. Cuando tú te ves a ti mismo como persona suficiente, entonces desde ahí, bueno, no estás luchando contra el mundo, no estás luchando en contra de ti, y entonces puedes ver al otro como es realmente, sin las pretensiones de que yo quisiera que ella fuera o que él hiciera, y entonces vamos viendo nuestras afinidades y no nuestras debilidades. Reitero, culturalmente no lo hacemos así. Ya en este mundo vivimos en un mundo que realmente somos agresivos, que estamos luchando todos en contra de todos, que como mujer se polariza porque tienes que ser exitosa en todo, tienes que ser la mejor mamá, tienes que ser la mejor profesionista, estar delgada y estar arreglada para cuando lleguen ellos o Sí. cuando lleguen tus amigas. Entonces Sí. realmente existe mucha presión social en contra tanto el hombre como la mujer. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con este tema de la violencia hacia la mujer. Claro, digo la mujer. Regresamos a tu programa, Personajes que dejan huella. Escuchas el 1040, Radio Mujer. Bueno, estamos nuevamente aquí en este programa, Personajes que dejan huella. Bueno, pues con Alejandra Caloca, Julieta Franco y Humberto Perales. Los tres son licenciados en psicología y estamos hablando de cómo se ejerce la violencia a la mujer. No, bueno, pues no nos alcanzó prácticamente esta hora para nada. Entonces, nuevamente tendrán que volver, porque ahora yo voy a ejercer la violencia contra ustedes, tendrán que volver para seguir ahondando más en este tema. ¿A quién le tocó el corte?
Ay, yo estaba. A ver, ¿verdad? Sí. Aprovecha. Bueno, ya nada más como cierre, sí, me parece importante que el día Sí. de mañana ahondemos muchísimo más para que comencemos a visualizar cuáles son esas conductas que nosotros creamos y recreamos en Ujú. cuestión de violencia, tanto en contra de la mujer como también en contra de los hombres o en general, pero sí me parece muy importante el tema de la violencia porque estamos viendo un aumento en la cuestión de los feminicidios y sería importante que Ese yo es creo que otro el día punto. de hoy no lo podríamos No. tocar a fondo. A mí me gustaría que ese es cuando Pero volvieran. sí. El feminicidio verdaderamente es una cosa gravísima, Así el es, cual sí nos puede requerir de menos 1 hora tratarlo. así es, Como mínimo. Como mínimo. así es. A ver, Entonces, para mí sí es muy importante la cuestión de la salud mental. Entonces, yo creo que si tú nos invitas nuevamente a tu programa, claro, vamos a tratar de concentrarnos. Esto es un previo en toda la cuestión de la violencia para desmenuzarla y entenderla y también empezar a crear estrategias para erradicarla. Las personas que están siendo víctimas de violencia, que también sepan hacia dónde acudir o qué hacer, eso, porque también por ya favor. hay instituciones especializadas Sí. en violencia en contra de la mujer. Entonces también sería muy importante el día de mañana poder hacerles llegar a tus radioescuchas esa información para que si alguna de ellas en su momento se siente que está en una situación de riesgo, pueda acudir. Estamos hablando inclusive de los institutos de la mujer, Eso, los por centros de favor. justicia para la mujer y todas las demás instituciones que se están formando para apoyar a la erradicación y prevención de la violencia. Sobre todo A que ver, se den cuenta Julieta. que sí hay una solución, ¿no? Porque muchas veces hay mujeres que se encuentran atrapadas en que esta es mi vida y así es, ¿no? O sea, ya Ujú. lo hacen como una costumbre y ver lo que no, que ellas también tienen derecho, pero que principalmente ellas se lo tienen que dar, ¿no? No es esperar a que alguien más le diga, ¿sabes qué? Hace esto, ve a algún lugar. No, o sea, que también vea a la persona que sí puede y que se debe de tratar, ¿no? No debe de dejarlo a un lado porque si no está erradicando más la violencia. Y creo que lo importante es aquí conocer en estos espacios estos temas para que los identifiquen, para que le den un lugar, no solo como conocimiento general, sino que le den un lugar de importancia en la vida de cada quien. Sobre todo que la mujer se respete, ¿no? Y que se dé Y las el mujeres, lugar. y sobre todo quienes están a tiempo de estar formando a sus hijos, ¿verdad? Así es. Que pasen el consejo o ¿cómo se llama? La actitud correcta. Porque inclusive, pues, yo recuerdo haber oído, los hombres no lloran. Ujú. A ver, Humberto, sobre Bueno, eso. bueno, Yo lo recuerdo haber en oído. Los hombres no lloran. En mi casa, pues, fíjense, ya les estoy platicando. En este caso, bueno, en este Y pues, caso. y yo me acuerdo que mi hermano, yo no, porque me llevaba muchísimos años, pero ya murió. Pero que mi mamá platicaba riéndose que mi hermano contestaba, sí, pero también les duele. Es correcto. Así es. Es correcto, excelente contestación. Excelente contestación, porque es una parte muy importante para ver. los hombres, o más allá, es una invitación a aceptar nuestra vulnerabilidad, ojo, no como hombres, como seres humanos. Eso. Esa es una invitación. Y la segunda invitación de verdad que hago, no solamente a los hombres, sino a todos los seres humanos, es a aceptar nuestras emociones que vivimos a diario. Tanto hombres como mujeres nos están pidiendo ser insensibles a las situaciones Ay, sí. por ser superhombres y supermujeres, que sabemos que eso no existe y es totalmente irreal. Por eso la propuesta es buscar ayuda, buscar información que existe, tanto en las dependencias como en libros, que hay una gran cantidad de Claro. opciones Sí. para buscar ayuda, porque ojo, la violencia, para erradicar, salir dentro de la violencia, dicen los expertos en la materia, que hay 7 intentos fallidos. A ver, ¿te lo sabes? 7 A ver. intentos fallidos. 7 veces van a pedir ayuda Ah. en promedio las mujeres Ah,
y hasta la octava en promedio salen de la violencia. Es decir, hay un síndrome de codependencia que ya será otro tema que se pudiera trabajar, claro. Que no es por falta de ganas, por no decir de otra forma, como dicen comúnmente, para salir de la violencia, porque es más allá, es más complejo. Por eso les invitamos a que busquen ayuda si de verdad están en una situación de violencia, de alguna de la que hemos comentado en este pequeño espacio, que no se quede, si es una duda, busquen ayuda, aunque no tengan la certeza, porque ya con el hecho de que su cabeza les cuestione algo, es señal de que existe una posibilidad no de estar mal, ojo, sino de ser mejor. Y bueno, ya para terminar mi aportación, agradezco el espacio y mando saludos a mi esposa, que amo con todo mi corazón, que me está ayudando a cuidar a mi hijo. Okay, en estos espacios. Ejerció violencia si no la nombrabas. No, al contrario. No, al contrario. No, por eso es una broma. Y no sé, a mi amiga Irene, a mi amigo Juan Carlos, y bueno, a todos mis amigos, tanto del CrossFit como del running, que constantemente estamos ahí y buscando en pro de la salud, no solamente física, sino también mental. Así es, yo concuerdo con Humberto, vamos buscando el ser saludables. Muchísimas veces los factores que están cuando se ejerce violencia tienen que ver con lo psicológico, con la cuestión de los apegos, con la cuestión de nuestra vida en familia. Entonces sí es muy importante que si yo estoy sufriendo o estoy viviendo una situación, ir con un especialista, porque muchísimas veces inclusive tiene que ver con una cuestión hormonal, tiene que ver inclusive con alguna enfermedad. Entonces tenemos que erradicar desde la raíz. Entonces puede ser que la persona esté pasando por una depresión, puede ser que la persona esté repitiendo un ciclo de vida, ya sea de la abuela, del papá. Entonces es muy importante, de verdad la violencia, como lo dijo Humberto, es multifactorial. Y entonces si solo la queremos ver desde una cara, no la vamos a comprender. Y esa incomprensión es lo que nos ha llevado a no tener éxito en apoyar a las personas que están sufriendo violencia. Entonces sí es bien importante que entendamos que no es solo lo cultural, que también hay factores psicológicos e inclusive biológicos, que por naturaleza hay personas que son más violentas, pero obviamente toda esa energía se puede canalizar, por ejemplo, con el deporte, por ejemplo, con alguna otra cuestión que pueda ayudar a la persona a ser mejor. Lo primero es identificar. Fíjate que ahorita que decías, qué curioso, me acordé de una persona, que en paz descanse, que y tenía una labor importantísima. Y yo recuerdo que lo escuchaba decir, es que yo si tengo hambre me pongo violentísimo. Hasta ahorita, que tú dijiste que las cosas biológicas y lo de la salud que tú hablabas, Humberto, que la descuidamos tanto. O sea, el hambre te hace también tener violencia. En muchas personas porque es una violencia a tu mismo cuerpo, como tal. Por eso no hay que considerar que solamente es la persona, digamos, la pareja, también que nosotros estamos contribuyendo para esa violencia. No solo la alimentación, sino qué está pasando, porque muchas veces son patrones que estamos repitiendo, hay cosas en nosotros de nuestra propia vida que está sucediendo, por lo cual buscamos, ¿no? Buscamos tener ese comportamiento del otro hacia con nosotros, como esas mujeres que dicen que aunque son violentadas, no dejan a la persona, ¿no? Es que yo lo quiero. Es que espero que pero me eso ya ame, entraría ¿no? la codependencia que decía. Es que realmente hay un perfil psicológico que esperemos el día de mañana poder explicarles de la persona, tanto del que ejerce violencia como de la persona que la está recibiendo. Vamos otra vez, cuando estamos hablando, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, hay una codependencia y hay una corresponsabilidad en esa violencia que se está ejerciendo. La víctima siempre tiene una ganancia secundaria. Exacto. Se escucha mal, se escucha polémico, pero la víctima siempre tiene una ganancia secundaria. Pobrecita, es una santa. Así es.
Entonces, bueno, realmente es un tema, híjole, muy profundo, que a lo mejor hoy dimos una pincelada, esperemos el día de mañana poder expresarnos más a profundidad con respecto también de estos factores de personalidad, de la cuestión biológica, e inclusive acompañados de Humberto, pues la cuestión de la prevención, el uso del tiempo libre. Sí, y también, ¿sabes qué? No desviarnos para luego el por qué una violencia, el ir permitiendo una violencia, digamos, más pasiva, como tú decías, a llegar a un feminicidio. Y muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Maya. Ahora en Radio Mujer, y nuevamente los esperaremos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Maya. Gracias.